bienvenidos un día más a Azúcar de Colores. Hoy va a ser un poco menos azúcar de lo habitual porque vamos a hacer unas manzanas asadas, que es una receta bastante ligera y seguro que para los que estamos al régimen siempre pues nos viene bastante bien. Va a ser muy fácil porque en vez de utilizar el horno, como algunos me habéis comentado que no tenéis horno o que hay que ahorrar un poquito, pues lo voy a hacer la opción microondas. Es más rápida, más económica y van a salir igual de ricas. Así que es muy fácil, como os comentaba, porque necesitamos solo 3 manzanas en este caso y un poco de azúcar y un poco de canela. Así que seguidme. Es bastante sencillo, no voy a quitarle ni siquiera la piel. Simplemente, bueno, las hemos lavado muy bien, con un estropajo si hace falta o con jabón. Y simplemente le vamos a quitar la parte esta de aquí arriba y yo también le quito la parte de abajo porque luego como queda un poco de cosa, ¿no?, encontrársela en la manzana. Si tenéis un aparatito para quitar los corazones de las manzanas, pues mejor, pero si no, así es suficiente. Hacemos aquí un agujerito, aquí arriba, no sé si lo veis bien, y le dejamos la piel, no pasa nada. La tipología de manzana, pues sabéis que hay otras más dulces, otras más ásperas, las que os gusten a vosotros, porque tampoco vamos a ir al mercado siempre a comprar la manzana para hacer un día que te apetezca un postre rápido, así que las que tengamos por casa nos van a servir estupendamente. Una vez que tenemos ya las manzanas preparadas, vamos a ponerles una cucharada de azúcar encima de cada una de ellas, en el agujerito que hemos hecho. Tenéis que tener precaución de utilizar, tanto si es para horno como para microondas, un recipiente adecuado. En este caso he utilizado una bandeja de estas de cristal, que no tendría ningún problema de meterla en el horno o en el microondas. Si se os cae un poquito de azúcar no pasa nada. Y a mí, que me gusta mucho la canela, pues he decidido ponerle un poquitín de canela por encima a las manzanas. Si no os gusta, no hace falta que se la pongáis. También se le puede poner un poquito de mantequilla, pero vamos a hacer la opción ligera y así no caemos en la tentación. Les he puesto una cucharadita de agua encima de cada una de las manzanas para ayudar a que se forme un poquito de caramelo. Vamos a meterlas en el horno durante unos 10 minutos aproximadamente y el microondas al 70% de su potencia. Si tenemos un microondas del 1 al 10, pues al 7 más o menos. Es importante que vayamos mirándola para que no se nos quemen ni nos estallen, ¿vale? Tenerlo vigilado, que son solo 10 minutos.